Amigos, estamos de regreso a las 8:49. El nuevo Volkswagen T-Cross es el SUV que viene a cambiarlo todo. Cada detalle está pensado para una experiencia de manejo única. Motor 1.6 litros, toda la seguridad que necesitas con 5 estrellas en la Latin NCAP. Además, sistema de infoentretenimiento, techo panorámico para ver el mundo y que el mundo te vea a ti. Es el nuevo T-Cross más que un SUV W. Encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país. También levántate, ejercítate y da lo mejor de ti. Equivida Vitality es el programa de bienestar para mantenerte activo sin excusas. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. Y para tus viajes, pago de estudios o compra de casa o auto, solicita tu plan de ahorro Diners Club que te permite ahorrar mensualmente el monto de tu elección para que cumplas tus sueños. Solicítalo en dinersclub.com.es o llamando a 1-800-DINERS. Diners Club es tu mundo sin límites. Vamos con la última entrevista del día. Está con nosotros la directora nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, directora de DINARDAT, así se llama la institución, que ahora toma una notoriedad especial porque tiene el compromiso y la presión de sacar rápido un proyecto de ley de protección de datos. Aquí Diario La Hora, en su edición de hoy, titula Indefensión en la protección de datos personales. Todo esto empezó en esta semana a hacerse más profundo cuando se reveló esta sustracción, filtración, robo de información de millones de personas en el país. Doctora Naranjo, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va con el proyecto? Muy buenos días. Contrarreloj. Bueno, gracias a que radios como esta nos dieron la apertura hace un par de meses, hemos logrado que algunas personas que tienen que conocer y que ser parte de los proyectos, de un proyecto de tecnología, sepan la importancia. Lamentablemente, como usted menciona, esto era ya una tarea pendiente que se había tenido que hacer ya desde el 2008, porque la Constitución del Ecuador, en el artículo 66, numeral 19, ya consagra el derecho a la protección de datos personales y dispone que solo pueden ser utilizados, tratados, cuando hay autorización legal o autorización del titular. Y si bien nosotros hemos estado trabajando hace más de 8 meses en estas mesas colaborativas, en donde para formar normativas relacionadas con tecnologías y con Internet se tiene que hacer multi-stakeholder, es decir, todos los sectores, porque la tecnología es transversal y nos afecta a todos, a quienes hacen tratamiento de datos, a quienes desarrollan software, a quien quiere hacer un negocio, a nosotros en el uso cotidiano de nuestros dispositivos electrónicos, a los niños que son los más indefensos o los adolescentes en el uso de las tecnologías. Y en este espacio tuvimos el apoyo de ciertas radios en las que nos dieron un momento para poder llamar a estas mesas participativas. Ahora se está ya en manos de presidencia. Es una coincidencia lamentable lo que ha ocurrido, pero en cambio nos ayuda para que se priorice en la Asamblea. Haya más compromiso. Y que se entienda, que sea ya una cuestión de la ciudadanía. Que va a haber más compromiso, porque ya sabemos que dicen una cosa y hacen otra. Yo creo que ahora la ciudadanía lo va a exigir. Y lo va a exigir porque ya reconoce la importancia. Lo que estábamos trabajando al principio, cuando empezamos con todo esto, era concientizar en la importancia. Y era muy complicado, porque había muchas voces que decían, no, pero si nosotros no somos un país de tercer mundo como para estar metidos en la tecnología. Y al contrario, nosotros, aunque creemos que no estamos conectados, ya estamos hace rato conectados de distintas maneras. ¿Por qué? Porque tenemos un iPad, porque tenemos un teléfono, porque usamos estos relojes inteligentes o porque estamos en bases de datos que ni siquiera sabíamos que estábamos. Entonces, esta conciencia de que nuestros datos somos nosotros mismos y de que nosotros, que somos ciudadanos digitales, necesitamos derechos digitales, es lo que ahora yo creo que va a salir de la ciudadanía para que la Asamblea priorice este proyecto. Lorena, me acuerdo que hace algunos meses atrás, cuando vine a esta radio para ser entrevistada sobre justamente este caso... ¿Yo dónde estaba? No estaba aquí. No sé si estaba aquí. Bueno, cobró relevancia el tema a propósito de los call centers que nos inundan con sus llamadas, pese a que los usuarios no hemos dado el consentimiento para ello, pues nos inundan con estas llamadas nos ofrecen de todo. Ahí ya mencionábamos sobre esta necesidad de esta ley, cómo es que en 11 años, y pese a que está en la Constitución y que se introdujo este tema de proteger los datos de los ciudadanos, ¿cómo es que no se ha hecho una ley? Es durísimo porque hay 2 proyectos presentados en la Asamblea fallidos porque confundían
protección de datos personales con intimidad. Y la Constitución señala que son dos derechos diferentes. El derecho a la intimidad solo alude a este espacio muy cercano a mis pensamientos, a mi ideología, a mis datos que son sensibles, mientras que el derecho a la protección de datos es todo tipo de datos. No necesito que sea un dato sensible para que amerite protección, porque ahora con los instrumentos tecnológicos que existen, el Big Data, el data mining, todos estos, con datos aparentemente superficiales o superfluos, yo puedo construir perfiles completos de personalidad. Hacen cruce de datos entre porque hacen cruces de comportamientos, de intereses, de gustos. Y en eso me pueden predecir más que si es que yo estuviera con alguien que me conoce de muchos años, porque no solo determinan patrones, sino predicen cómo voy a comportarme frente a tal o cual suceso. Por eso es que normalmente lo que se hace frente a esta realidad es que las normativas, la Constitución ya reconoce este derecho para que legalmente se desarrollen normativas, pero ha sido una dura tarea. Usted recordará cómo a muchas ocasiones desarrolladores de software o gente dedicada a ciertos negocios, los de analítica, por ejemplo, nos decían que era el Estado intentando normar la tecnología y la innovación y que nosotros no debíamos interrumpir su creación, pero es por eso que otros países ya han establecido normativa, porque así como hay excelentes profesionales éticos en su actuar, que saben el manejo ético de los datos, también hay otros que incumplen esto y que nos ponen innecesariamente en riesgo. Excelentes piratas. 8:55 hablamos con Lorena Naranjo, directora del Registro Nacional de Datos Públicos. Doctora, bueno, de una manera didáctica, para que la gente entienda, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo nos va a proteger esta ley de datos personales? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los principales aspectos más claros y más educativos que tenemos que entender de lo que va a significar esta ley? La Ley de Protección de Datos propone un sistema de regulación en que el responsable de tratamiento, es decir, aquella persona natural, jurídica, pública o privada, que por el giro de su negocio o el giro de su actividad o servicio público, tiene que tratar datos personales. ¿Qué significa tratar? Significa recopilar, procesar, analizar y en el caso que amerite, si es que el titular lo autorice, la divulgación o la entrega a otra persona. Todo este ciclo del dato estaría regulado y normado. ¿Por qué? Porque esos datos somos nosotros mismos. Y entonces esta normativa lo que establece son derechos digitales. El derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, minimización de datos y educación digital. ¿Para qué? Para que yo pueda acceder ante este responsable de tratamiento y preguntarle qué tiene usted de mí. ¿Con qué finalidad lo va a usar? ¿Hasta qué tiempo? ¿Cambia de finalidad? Infórmeme. Tiene que contar con mi consentimiento. No me puede llamar en cualquier momento del día a ofrecerme algo que yo no le he pedido. A construir relaciones de confianza entre ciudadanía y Estado. Relaciones de confianza entre empresa y usuario. ¿Para qué? Para que mi comunicación sea directa. Para que yo me sienta respetada y no acosada en la interacción. Eso es una parte de la ley. Una parte. Ahora, o sea, es decir, estas llamadas telefónicas de personas desconocidas que se consiguen, porque una cosa es que te llamen del banco, tú dices, bueno, del banco ya saben porque soy cliente, y llaman a fregar, y no tienes que decir, no quiero, pero cuando te llaman de sitios que supuestamente alguien te ha referido, les vengo a ofrecer el crucero, tienen que venir a tal sitio, les ofrezco el plan turístico tal, ese tipo de cosas ya son más sospechosas, porque tú no diste el número a nadie, tú no diste se consiguieron de algún sitio. ¿Eso va a ser regulado, eso va a ser restringido, eso va a ser penado? A ver, el ejercicio del trabajo de los call centers, lamentablemente en el Ecuador no ha evolucionado. Mientras que normativas como la colombiana y la peruana, que ya tienen leyes de protección de datos, permiten que estos evolucionen y que tengan un servicio de calidad y de transparencia, donde efectivamente para que yo le llame debo tener una relación contractual, debe ser usted mi cliente, o debo tener una autorización que usted me faculta que yo le llame. Y además tengo que darle un buen servicio, pedirle en cada uno de los momentos el tratamiento que se amerita, que la finalidad, que la calidad del dato, que el dato tiene que estar actualizado, asegurarle que lo voy a tratar con seguridad, que usted tiene un espacio para ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación. Todo esto tiene que ser parte de la relación del tratamiento de nuestros datos y del acercamiento de un call center con un ciudadano. Esto va a estar regulado, ¿por qué? Porque para que un call center pueda trabajar, entonces ahora va a requerir
requerir tener una base de datos de contactabilidad o de contactos que haya sido previamente trabajada con estos criterios de protección. Por eso es que no es una ley de seguridad de datos, es una ley de protección de datos, porque la seguridad es una de las aristas importantísimas. Está dentro de la protección. Pero la protección es integral y la protección hace mención a estos niveles a estos principios que estamos haciendo mención y también a los derechos que son de la ciudadanía y que ellos tienen que exigir. Entre los principios está la seguridad, pero no es el centro. ¿Por qué? Porque hay que empoderar al ciudadano, porque el ciudadano sepa que tiene la posibilidad de que si un registro es equivocado pueda rectificarlo, que si un registro fue recabado sin seguir las debidas adecuaciones pueda ser eliminado, que además pueda exigir la seguridad de sus datos, porque actualmente todas estas son solamente buenas prácticas de aquellas empresas que lo hacen porque son responsables y no normativamente exigible, y por eso es que no podemos regularizar el sistema, eliminar mercados negros y hacer que todos mejoren la economía digital. Si nosotros tuviéramos una economía digital en la que existiera confianza digital, mejoraría hasta el comercio electrónico en el Ecuador. Porque todo se une, está atado. La ley de protección de datos es un habilitante para mejorar las transacciones digitales. Es uno de los mecanismos con los que se logra desarrollo en una sociedad. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos conscientes de que debemos actuar de forma preventiva con quien nos llama, con quien sabe demasiado de nosotros, con quien nos pide nuestros datos en rifas o sorteos. Pero también sabemos cómo exigir nuestros derechos porque los conocemos. Tenemos que comenzar a entender que ya no somos solo ciudadanos físicos, sino que también somos ciudadanos digitales y que necesitamos de estos derechos digitales. Ahora, tomando en cuenta este último caso coyuntural de que se subieron nuestros datos de los ecuatorianos a un servidor que no estaba del todo seguro y que pues eso pudo haber dado a filtraciones y a exponernos a todo tipo de peligros en la era digital. ¿Cómo tendría que ser la legislación para que esto aplique a nivel global? Por ejemplo, ahora con el Internet que es global, los servidores están en todas las partes del mundo y los datos de los ecuatorianos pueden estar desperdigados por todo el mundo. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta ley para que nos proteja a los ecuatorianos? En realidad, como le comentaba, nosotros estamos tarde. La anterior vez que estuve aquí le decía que somos de los últimos 3 países de la región en tener normativas de esta naturaleza. Estamos a nivel de Venezuela y Bolivia, que son los otros 2 países que no tienen ley de protección de datos. Acaba de dictar Brasil y Panamá que ya está en marcha las leyes de protección de datos. ¿Por qué? Porque el estándar mundial está establecido en la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos. Y lo que se intenta, como usted bien menciona, es que a través de este estándar y a través de las normativas que paulatinamente todos los países que se estaban quedando rezagados, incluido el nuestro, se equiparen para que este sistema pueda ser un sistema de protección global. Es indudable que ahora nuestros datos son transatlánticos y por eso es que la protección tiene que comenzar a verse desde una perspectiva de integración, de regional, de defendernos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía digital ya no es únicamente localizada, no es local. ¿Cuándo llega al Congreso a esa vaina el proyecto de protección de datos? Tengo yo a las 10 de la mañana una reunión en presidencia para definir un tema específico y efectivamente yo creo que entre hoy y el viernes ya eso está listo para ser enviado. ¿Cuán expuestos estamos? ¿Cuán vulnerables estamos ahorita? ¿Cuán vulnerables somos? En un ecosistema digital, la mejor forma de protegernos es tener conciencia. Y lo que hay que construir en el Ecuador es cultura de protección. O sea, cambiar las claves. Eso es seguridad. Cultura de protección es lo que le menciono. Tener la conciencia de que hay principios, una serie de principios: consentimiento informado, calidad de la información, finalidad, transparencia, seguridad. Todos estos son estos principios que yo tengo que exigir: proporcionalidad, minimización, no me pida más allá de lo que necesita. Todo esto es parte de esta conciencia y también para poder ejercer mis derechos. Entonces sí, si bien puedo cambiar mi clave de contraseña, esos son hábitos saludables en seguridad informática y que debemos tener siempre, pero la educación digital tiene que estar
en los adultos, sin duda, porque nosotros dirigimos a nuestros niños, pero es un derecho fundamental porque tiene que ser reconocido a los niños, a los adolescentes, que como nativos digitales son los que están ahora en relación constante con la tecnología, y entonces nosotros tenemos que enseñarles a caminar en carreteras digitales. Ya tenemos ahora la conciencia de que no solo somos transeúntes físicos, sino que ahora hay avenidas, carreteras digitales, y necesitamos aprender a cruzar la calle en estas avenidas. Le entendí al ministro Michelena cuando dijo no hubo hackeo, sino una divulgación de información. Una puerta abierta. Que creo que fue robo. Pero no lo entendí cuando dijo los datos de los ecuatorianos están seguros. No están seguros si es que hubo esa puerta abierta, que usted dice, pongámoslo así. Claro. El tema de seguridad o la seguridad nunca puede decir, más bien, no hay sistema tecnológico que sea infalible. Todo sistema tecnológico puede ser falible. La NASA, a todos les han hackeado. Por eso lo que se establece es que todas las entidades públicas o privadas tienen que ir al mejor estándar de protección, tecnológicamente hablando, a lo que el estado de la técnica en ese momento establezca como mejor estándar. El tema es que este estándar es técnico, administrativo, y requiere mucho inversión económica. Entonces, solo las empresas serias, las instituciones que tienen recursos, generalmente cumplen estos estándares. Estas ISOs 27000, ahora que va a salir la 29100, son estos niveles técnicos a los que hay que apuntalar o a los que hay que dirigirse. El tema es que, como requieren recursos económicos, muchas veces nadie los implementa y priorizas otra cosa. Cuando exista la normativa de protección de datos y estableciendo que la información es uno de los factores más importantes y que debe ser protegida, este ya pasa a ser mandatorio. Y por lo tanto, si es que alguien deja una puerta abierta, se deja robar, o teniendo la previsibilidad de que le va a pasar eso, no hace nada, es responsable económicamente, porque para eso es una ley de protección de datos, para establecer infracciones y sanciones. Lamentablemente hay que tener un régimen punitivo. ¿Por qué? Porque solo si ya sanciono a una empresa o a una institución o a alguna persona natural que no ha sido responsable, no ha tenido un tratamiento ético de los datos, el resto de instituciones se homologa, se iguala y todo el sistema sube en el manejo y en la calidad de la información. Bien, gracias Lorena Naranjo, directora nacional de la Dirección de Registro de Datos Públicos, DINARDAT. Gracias por acompañarnos y por contarnos detalles de este proyecto que llegará en las próximas horas a la Asamblea Nacional. Tenga buen día.